somos Staffing Personal. Vamos a hacer nuestro taller de búsqueda de empleo en tiempos de pandemia. Reitero, mi nombre es Karina Isario, me pueden encontrar en LinkedIn, donde también les puedo ayudar si me escriben algún mensaje, pues los puedo ayudar en su búsqueda de empleo o a resolver alguna duda ya muy en particular. Y vamos a empezar con las recomendaciones. Trataremos de ser lo más fluidos para que haya más espacio para las preguntas. Y entonces, ¿qué es nuestra primera recomendación? Que en este momento se preparen para hacerlo lo más tecnológico posibles. ¿Por qué? Porque ahorita esto de la pandemia nos ha llevado a una situación en que cada vez vamos a tener que ser más tecnológicos justamente. Y muchos de los empleos que se están abriendo actualmente están abriéndose, pero para trabajar desde casa. Entonces, en la mayoría está pasando esto. Es muy importante entonces que ustedes puedan considerar eso para que se preparen, por ejemplo, en el uso de plataformas de videollamada, en el uso de pizarrones electrónicos en donde se puedan gestionar tareas. Entonces, tienen que ser lo más tecnológicos posibles en este momento. También otra de las cosas que tenemos por recomendación es que se armen de una estrategia. El conseguir empleo no es fácil, ya de por sí no era fácil antes del COVID, ahora durante el COVID se vuelve aún más complicado y entonces tenemos que armar una estrategia muy sólida para la búsqueda de empleo. Algunos de nosotros todavía pensamos que buscar empleo significa solamente enviar nuestro CV a los diferentes portales y eso ya realmente ya está quedando un poquito atrás. Aquí Eduardo me dice que si puedo repetir mi nombre, es Karina Isario, así me pueden encontrar en LinkedIn. Y otra de las recomendaciones, que ahorita de esto de armar de la estrategia vamos a hablar un poquito más a fondo, vamos a decirles cómo pueden armar esta estrategia. Otra de las recomendaciones es que no se desesperen, que se mantengan positivos, porque ya de por sí antes conseguir empleo estaba pues aproximadamente de 2 a 3 meses, era lo que una persona se podía llevar en conseguir empleo. Y ahora con esto de COVID y esto de la pandemia, estos tiempos empiezan a ser todavía más amplios, porque si bien hay muy pocas empresas que están contratando todavía, en su mayoría están recortando personal y las posiciones que se tienen abiertas están como a expensas o a la espera de que pueda existir como el banderazo para que todo se vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, hay posiciones que están abiertas, pero a la vez están detenidas porque no hay una fecha concreta de incorporación. Entonces, tienen que mantenerse muy positivos y definitivamente ser muy pacientes con los tiempos de espera. Nuestra otra recomendación es que prioricen las ofertas más recientes. Justo las ofertas que se están generando recientemente es en donde tienen mayores oportunidades, porque las que ya tienen mucho tiempo, de repente cuando uno está en reclutamiento, esas ofertas las deja de lado un poco y no vamos al día dándolas de baja siempre, ¿no? Entonces de repente puede estar ahí una oferta de un mes que inclusive ya se cubrió, pero el reclutador no la dio de baja de los diferentes portales. Entonces, es mejor que prioricen, le den prioridad a las ofertas más recientes. También otra recomendación es que puedan elegir los puestos donde cumplen los requisitos y que lleven un registro de eso. Por ejemplo, si ustedes están participando para un puesto de contabilidad, de auxiliar administrativo, cualquier otro puesto en el que ustedes estén participando, verifiquen que efectivamente están cumpliendo con todos los requisitos que les está solicitando ese puesto y además lleven un registro, porque de repente cuando alguien les habla para pedirles una entrevista, ustedes a lo mejor se pierden, nos pasa mucho eso, que los candidatos se llegan a perder de tantas vacantes a las que se han postulado. Actualmente ya por lo menos OCC y Computrabajo nos permiten a los candidatos tener un registro de todas las ofertas a las que nos hemos aplicado, a las que hemos enviado nuestro CV. Entonces, eso facilita, ¿no? Pero en las fuentes en donde no nos permite eso, es importante que lleven su registro, a lo mejor un Word, un Excel, en donde vayan colocando todas las vacantes a las que se están postulando, porque también van a ver si efectivamente
están teniendo respuesta y aparte, pues ya poder ir descartando algunas, ¿no? Y eso les va a permitir también, a veces cuando uno está en búsqueda de empleo parece que se ha postulado a muchas o a muy pocas, pero el tener un registro les va a poder permitir también a ustedes tener una noción más amplia de realmente qué tan productivos están siendo en su búsqueda de empleo. Y otra de nuestras recomendaciones, es adaptar su CV. A veces, ¿qué pasa con el CV? Puede ser que una persona tenga experiencia en muchas cosas, eso pasa muy común, que una persona es buena en muchísimas cosas. Por ejemplo, un ejecutivo de ventas, de repente pues tiene mucha experiencia como customer service o en atención a clientes, pero también tiene mucha experiencia en ventas o en diferentes tipos de relaciones comerciales. Y si su CV está más orientado a ventas y ve que también encaja en una postulación, por ejemplo, para atención a clientes, pero manda el CV que está más enfocado a ventas, es muy difícil que lo puedan considerar. Entonces, si ustedes tienen mucha experiencia, mi consejo es que adapten su CV e incluso puedan construir 1 o 2 CVs con información precisa de los puestos que pudieran estar ocupando y de manera que cuando se vayan a postular lo hagan con el CV adecuado que enfoque más su experiencia dirigida hacia ese puesto, ¿no? Entonces, inclusive lo ideal es que pudieran adaptar su CV a las condiciones que está pidiendo cada empresa, es decir, adaptándolo con aquellas palabras clave que ustedes están viendo en la postulación para que lo puedan enviar con esas palabras clave y entonces al reclutador le sea mucho más fácil encontrar en ustedes un currículum de valor y también encontrar más fácil que cubren con ese perfil. Pero, pues eso ya es más complicado, ¿no? Mientras adapten el CV a los diferentes tipos de experiencia que tengan, eso ya les podría apoyar muchísimo. Y también tenemos como otra recomendación, darle la importancia a cada etapa. Luego nos pasa, a lo mejor ustedes no son ese tipo de candidatos, pero hemos tenido candidatos en staffing personal que a lo mejor a la primera entrevista reaccionan muy bien, pero cuando ya les vamos a solicitar que hagan la psicometría o que nos apoyen con las referencias o que hagan un estudio socioeconómico, una prueba técnica, a veces la gente no tiene, o pierde interés o no tiene tiempo, no sabemos, pero ya no le dan la misma importancia y entonces eso va demeritando en también la importancia que nosotros le damos como reclutadores a las personas que se están postulando. Entonces, denle la importancia a cada etapa, no lo tomen como una pérdida de tiempo, sino como una inversión de tiempo, porque independientemente de que queden contratados o no, pues están, digamos, haciendo una práctica para sus futuras aplicaciones a otros empleos. Esto es como de manera general, pero también queremos compartirles las estrategias que ustedes van a poder tener en cómo pueden armar su estrategia para la búsqueda de empleo. Lo primero para mí sería que tengan conocimiento del campo en el que me quiero desarrollar. Si ustedes no tienen este conocimiento del campo en el que me quiero desarrollar, difícilmente van a poder adaptar su CV a las ofertas que están saliendo en su campo. Entonces tienen que conocerlo muy bien, pues, tipo de empresas, tamaño de las empresas. Entonces tienen que conocer esto. Y esto de conocer el campo implica otra serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es la oferta y la demanda? ¿No? A veces a lo mejor nosotros en los empleos anteriores teníamos sueldos muy elevados o sueldos muy bajos y puede ser que estemos a la hora de negociar una oferta económica, no lo estemos haciendo con conocimiento total de cómo está el campo a nuestro alrededor, qué tanto están pagando otras empresas, qué sueldos están ofreciendo en otros lugares. Entonces es muy importante que conozcan qué están ofreciendo otras empresas y a lo mejor ustedes estaban muy mal pagados en otro empleo. Siempre todos vamos a querer un mejor sueldo. Estos momentos están siendo difíciles y también están pegando en las ofertas que están haciendo las empresas, ¿no? Muchas de ellas inclusive pues han tenido que reducir sueldos porque apenas están teniendo para pagar la nómina de sus empleados. Entonces, ¿qué tanto pueden ustedes adaptarse ahorita a un sueldo menor con la intención de, por supuesto, mejorar y negociar con la empresa una mejora a corto o a mediano plazo? Pero tienen que conocer cuál es la oferta, ¿no? Para saber
qué tanto pueden ustedes estirar o aflojar en la negociación. También tienen que ver qué posibilidades tienen de desarrollarse en su carrera, porque si no tienen claro esto, tampoco se lo pueden preguntar a los reclutadores o a las empresas. O sea, a veces siempre la gente llega con nosotros a entrevista diciendo que sí hay posibilidades de crecimiento, pero muchas veces ni siquiera tienen bien claro cuál es el crecimiento que ellos desean, ¿no? Muchas veces se están refiriendo a crecimiento económico, otras veces se están refiriendo a que quieren tener crecimiento en temas de liderazgo, ¿no? De tener ya equipos a su cargo, pero en ese momento tampoco, si estamos en una pyme, por ejemplo, es más difícil que haya un crecimiento, ¿no? Entonces, también se puede negociar qué tipo de crecimiento se desea, pero tenemos que conocer el campo, qué otros puestos puedo ocupar a un futuro de acuerdo a mis habilidades y de acuerdo a la empresa a la que me estoy postulando. Y esto es conocer como el campo, ¿no? Esto es como lo inicial para formar su estrategia. Tienen que mantenerse pendiente de las principales fuentes de empleo, por supuesto, que hay muchísimas, ya en este momento hay muchísimas, es un mundo de fuentes de empleo. Las que siguen reinando son OCC, Computrabajo, Indeed y por supuesto las redes sociales, que son LinkedIn, que son Facebook, que son Twitter. Entonces, siempre tienen que mantenerse pendiente. Por ejemplo, si ustedes están viendo que a lo mejor, no sé, vamos a hablar de una empresa X, ¿no? De la empresa Panecitos, por ejemplo. Entonces, esta empresa, a lo mejor lo que ustedes están viendo es que tienen inclusive un semillero, ¿no? de personal, o que inclusive tienen una área específica en su, pues llamémoslo así, en su página, o tienen a lo mejor una página especial para la búsqueda de empleo para que las personas se postulen, ¿no? Entonces, ustedes tienen que seguir a esa página, tienen que seguir a esa marca y la van a seguir en Twitter, la van a seguir en Facebook, la van a seguir en LinkedIn, porque seguramente van a ser los medios en donde ellos van a estar postulando sus vacantes. Sigan su página, entonces tienen que mantenerse pendientes. Eso también es una fuente de empleo, ver específicamente en qué empresa les gustaría trabajar y a partir de ahí poder verificar cuáles son los medios donde esta empresa está postulando sus vacantes. Otra de cómo pueden construir su estrategia es justo de lo que acabo de hablar, vigilar empresas en las que me gustaría desarrollarme, la cultura, cuáles son las competencias. A lo mejor es una empresa que muchas veces algunas empresas tienen una cultura muy religiosa, por ejemplo, y a lo mejor es algo con lo que ustedes no van a poder convivir, ¿no? Desde ahí pueden descartar a esa empresa. Y también buscar un referente profesional y seguirlo, así como relaciones profesionales a largo plazo. Entonces, voy a silenciarlos a todos, por favor, para que me apoyen a mantener sus micrófonos y después de esto abrimos una ronda de preguntas para ver qué dudas tienen. Entonces, buscar un referente profesional y seguirlo, así como relaciones profesionales a largo plazo. Por ejemplo, ustedes pueden ver qué persona de su medio, a lo mejor si ustedes son vendedores o son contadores, alguna persona busquen en LinkedIn que tenga un perfil similar al suyo y cómo está llevando su estrategia, porque o una persona que tenga mucho más experiencia y eso se convierte en un referente profesional. Entonces, así como sería bueno que ustedes lo sigan, que vean qué camino se está llevando, porque tal vez les puede estar marcando un camino por donde ustedes también pueden llevar su estrategia. Lo siguiente es innovaciones tecnológicas, técnicas que se estén utilizando en mi campo, ¿no? O sea, si yo estoy revisando que ya para todas las relaciones comerciales se están cerrando a través de LinkedIn, que a lo mejor está viendo otro tipo de ERPs, que ahorita ya con lo que la mayoría de las estrategias comerciales son a través de marketing digital. Entonces, tendría que ver estas innovaciones técnicas o tecnológicas para que me pueda adecuar a ellas y me pueda preparar. En este momento la era digital se aceleró. O sea, si ya de por sí estábamos entrando en una era digital, con la pandemia se aceleró y ahorita todo es digital. Entonces, no nos podemos quedar fuera, tenemos que buscar qué innovaciones técnicas o tecnológicas se están llevando
en nuestro campo de acción. Y también la competencia, es decir, ver personas que tienen nuestro perfil y que puedan aplicar a los mismos puestos. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, en LinkedIn, inclusive en Facebook pueden buscar su propio puesto para ver qué personas están teniendo puestos similares a los suyos, porque al final es su competencia. Ustedes están vendiendo como una marca o como una persona, están vendiéndose, como en este caso a lo mejor yo como Karina Isario, aquí veo que está Alberto Rodríguez, que está Cristal Estrada, que está David Aguinaga, hay varios aquí en el chat y en la sesión, y entonces cada uno de nosotros en nuestro puesto y en nuestro perfil va a tener competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? Todas aquellas personas que tienen una experiencia similar a la de nosotros. Y en la medida en que estemos pendientes de eso y qué están buscando, qué están desarrollando esas otras personas, qué habilidades extra están ofreciendo a las empresas, pues yo también voy a poder prepararme para no quedarme atrás o inclusive estar por arriba de aquella competencia. Y eso me va a ayudar también en el momento de una entrevista, pues dar mis atributos de valor al reclutador. Y también prepararme en lo que necesito, ¿no? O sea, si ya revisé que actualmente yo soy un vendedor y que todo ahorita es marketing digital, pues tengo que conseguirme un curso y que los cursos actualmente ya no son todos pagados. Entonces tengo que meterme a un curso, ver qué es lo que voy a necesitar que me están pidiendo otras empresas y prepararme en ese curso, ¿no? Entonces, ser lo más también autodidacta posible. No se necesita mucha inversión. Ahorita hay muchísimos webinars, hay muchísimos cursos gratis. Inclusive, por ejemplo, en la Fundación Slim, que así lo pueden buscar ustedes, hay cursos gratuitos. En Procadis hay cursos gratuitos y en Procadis pueden encontrar inclusive otras páginas que las van a llevar a cursos gratuitos. Entonces, por ejemplo, los de Fundación Slim, hay muchos cursos relacionados a la tecnología e inclusive hay diplomados y les dan constancias y les acreditan esos diplomados. Entonces, pueden buscar todas esas estrategias para prepararse. Y también tienen que tener un registro mental de sus mayores logros y proyectos desarrollados, buenos y malos. Ustedes pudieron haber estado en un proyecto bueno o en un proyecto que no tuvo los mejores resultados y que podríamos considerar malo, pero generalmente en una entrevista les van a preguntar cuáles fueron sus aprendizajes de esos proyectos malos. Entonces tienen que tener muy bien registrado de manera mental y física, yo diría, o sea, hagan un Excel, hagan en un Word adicional a su CV, cuáles son todos esos logros, porque a veces cuando llegan a entrevista los candidatos no van muy bien preparados y les cuesta trabajo recordar, no porque no lo hayan hecho, sino porque no están recordando y no se están preparando en cuáles han sido sus mejores experiencias en las empresas, sus mayores logros, sus mayores tropiezos, sus mayores aprendizajes, porque no se prepararon previamente. Y también tienen que tener, hacerse una autoevaluación de sus conocimientos técnicos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el tema de, por ejemplo, un puesto muy técnico es un contador, es un puesto muy técnico. Y hay diferentes ramas de la contabilidad, entonces de repente a lo mejor están poniendo que requieren un contador de impuestos y resulta que ustedes estuvieron en auditoría, ¿no? Entonces, pero que sí saben de impuestos, entonces nada más haría falta que se actualicen en lo último, porque cuando llegan a la entrevista pueden cubrir, pero siempre y cuando pasen una prueba técnica o validen que efectivamente están teniendo los conocimientos técnicos que ustedes están argumentando tener. Entonces, ustedes autoevalúen sus conocimientos técnicos y donde les haga falta, ahí sean mucho más pues directos en estudiar esos temas. Y estudiarlos antes de entrevista, porque les pueden hacer pruebas técnicas. Y la otra estrategia es hacer su personal branding o su marca personal. Todos tenemos una marca personal, absolutamente todos tenemos una marca personal. ¿Y por qué digo todos? Porque todos tenemos Facebook, porque todos tenemos, a lo mejor no todos Twitter, no todos LinkedIn, pero por lo menos estamos dados de alta en una red social. Y adicional a eso, nosotros nos vendemos de una manera particular en una entrevista con nuestros amigos, con nuestros familiares, y eso ya hace nuestra marca personal, cómo estamos siendo,
cómo nos estamos vistiendo, cómo estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo de nuestros jefes, de nuestros compañeros, cómo nos referimos de la empresa. Todo eso es nuestra marca personal. Entonces, todos tenemos una y lo que tenemos que cuidar es trabajar en que esa marca personal sea positiva, que nos dé valor y que nos ayude a enfrentar las condiciones de trabajo, las ofertas de trabajo. Entonces, ahorita me gustaría saber si tienen alguna duda. Es muy importante que puedan comentarme. Veo que no tienen ninguna duda. No, Cari, no hay ninguna duda. O igual si quieren escribir en el chat o quieren escribir. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles van a ser los diferenciadores y atributos? Esa es otra parte de nuestra marca personal. O sea, ¿qué tengo yo que no tienen los demás? Entonces ya quedamos en que todos, absolutamente todos tenemos una marca personal, pero a lo mejor no la hemos trabajado, no hemos sido conscientes de que la tenemos y que la tenemos que trabajar. Entonces, para trabajar esta marca personal tenemos que buscar los diferenciadores y atributos. ¿Cuáles van a ser esos diferenciadores? ¿O cómo puedo ayudarme a encontrarlos? Puedo resolver estas preguntas. ¿Quién soy? ¿No? O sea, soy Karina Isario, soy experta en recursos humanos, soy graduada de psicología, ¿no? ¿Quién soy? Soy una persona que le gusta X cosa, que se ha preparado en otras cosas, que me gusta estudiar acerca de la agilidad, o sea, todo quién soy, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo soy percibido? Inclusive puedo preguntar a mis colegas, ¿no? a mis colegas directos, a mis ex jefes, a mi familia, oye, tú como profesional, ¿cómo me percibes? ¿Qué atributos crees que tengo? Porque inclusive podemos llegar a ser inseguros y no detectar nuestros propios atributos. Y entonces yo puedo preguntarle a mi familia, a mis colegas, ¿cómo me percibes? O sea, ¿qué consideras que soy? Y a lo mejor la gente me va a decir, pues es que sabes mucho, pero te ves muy inseguro, ¿no? O sabes mucho, pero te hace falta que des a conocer que lo sabes. O cuando hablas, tu lenguaje no es del todo claro. O sea, ese tipo de cosas. Y por supuesto tengo que estar preparado a recibir la crítica, ¿no? Entonces, pero ¿cómo pienso yo que soy percibido? Y además preguntarle a los demás, y sobre todo nos ayudaría mucho a nuestros colegas y a nuestros jefes, cómo me perciben ellos como profesional, ¿no? De una manera que sean muy objetivos, porque eso es lo que nos va a ayudar a encontrar nuestros diferenciadores y atributos o las cosas en las que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son mis objetivos personales y profesionales, no? ¿Qué me gustaría estar haciendo profesionalmente y personalmente? Porque a raíz de que tenga claro esto, entonces mi estrategia va a ir dirigida a hacer presencia en ciertos mercados, en ciertas empresas, en ciertas fuentes de trabajo. Entonces, tengo que resolver claramente cuáles son mis objetivos personales y profesionales. Y también tengo que saber cuáles son mis fortalezas y debilidades, ¿no? A raíz de esta pregunta de cómo soy percibido y quién soy, puedo ver cuáles van a ser mis fortalezas y esas las tengo que potencializar, las tengo que colocar en el CV, las tengo que colocar en mi perfil de LinkedIn, tengo que hablar de que tengo esas fortalezas cuando voy a entrevista y de las debilidades las tengo que trabajar, de manera que cuando yo vaya a una entrevista y a lo mejor me pregunten qué debilidades tengo como profesional, pueda comentar que tengo ciertas debilidades, pero que he estado trabajando en ellas con A, B, C y D, ¿no? Que a lo mejor he tomado un curso, que a lo mejor me estoy preparando con algún tipo de meditación, ¿no? Que a lo mejor si mi tono de voz no es el más adecuado, pues también lo estoy trabajando. Entonces, que si ya estoy reconociendo cuáles son mis debilidades, pueda comunicar también cómo las estoy trabajando. Y como punto 5, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿No? Es decir, cuando yo llegue a una empresa, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Qué le voy a poder dar a esa empresa?
¿por qué tendrían que escogerme a mí? Porque son preguntas que generalmente hacen en una entrevista, no en todas, pero es muy común que las puedan llegar a hacer. Sí, solo la voy a poder responder si antes de la entrevista yo ya dije quién soy, yo ya hice mi análisis para saber cómo soy percibido y entonces cuáles son mis fortalezas y debilidades. Ahora sí voy a poder responder por qué tendrían que escogerme a mí. Pero para responder esta pregunta es muy importante también que previamente haya estudiado un poquito la marca o la empresa a la que voy a estar yendo a hacer mi entrevista porque a lo mejor si es una pyme, nos ha pasado mucho que llega gente a entrevista y nos dice que, por ejemplo, son personas que les gusta crecer mucho, que les gusta pronto ascender, ¿no? Pero en una pyme eso es difícil porque las posiciones son muy reducidas. Entonces, eso inclusive en lugar de ayudarme, me va a poner el pie en una entrevista. Entonces, mis respuestas tienen que ir dirigidas también al tipo de empresa a la que me estoy enfrentando. Cari, aquí te interrumpo. Están preguntando, bueno, explica a detalle lo que es una propuesta de valor. ¿A qué te refieres con una propuesta de valor para uno mismo? Es una duda que tienen. Claro que sí. Es decir, por ejemplo, ya vi quién soy, ya vi cómo soy percibido, ya sé cuáles son mis objetivos profesionales, cuáles son mis fortalezas y debilidades. Entonces, esa es mi propuesta de valor y por qué tendrían que escogerme a mí. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy yendo a a un puesto de contabilidad, a una empresa que es, digámoslo, mediana, que tiene a lo mejor 50 empleados, y me están pidiendo que lo que necesitan es un contador fiscal, ¿no? O sea, un contador que pueda hacer todos los trámites relacionados con los impuestos. Entonces, esa no es una propuesta de valor. Si yo lo sé hacer, digamos que estoy cumpliendo el perfil, ¿no? O sea, yo soy una contadora, llevo 10 años trabajando en impuestos, yo puedo hacer ese trabajo. En ese punto me estoy quedando solamente en cubrir el perfil. No estoy dando ninguna propuesta de valor porque estoy cumpliendo lo que ellos me dicen. Pero, ¿no? Si a lo mejor yo tengo experiencia en auditorías, tengo experiencia en ISO, es decir, en procesos de calidad, ¿no? Y aparte he tenido a mi cargo el desarrollo de algún proyecto importante en una empresa, llamémosle, por ejemplo, de desarrollo de personal, de a lo mejor hacer un semillero dentro de contabilidad para tener auxiliares contables preparados en la empresa. O sea, eso adicional que me hace diferenciarme de solo cubrir el perfil, eso sería una propuesta de valor. Pero solo lo encuentro cuando veo quién soy, cómo soy percibido, cuáles son mis fortalezas y debilidades. Y entonces yo puedo decir a la empresa, ok, yo te puedo hacer el trabajo que tú me estás pidiendo, pero aparte puedo entregarte otras cosas de valor, ¿no? Si, como por ejemplo, si tú puedo hacerme cargo o puedo estar monitoreando a que en otras áreas de la empresa o a que nuestra área de contabilidad se enfoque en procesos de calidad. No, no directamente yo los voy a hacer o no directamente yo voy a ser el auditor porque eso no se puede, ¿no? Pero que el área esté enfocada en procesos de calidad, ¿no? Entonces ahí ya le estoy dando una propuesta de valor al reclutador de por qué me puedo diferenciar de cualquier otro contador. Entonces, así como lo comentan aquí, el plus que estamos dando, si lo quieren ver de alguna forma, para ese puesto, ¿no? Entonces, pues, esa sería mi propuesta de valor. Tiene que ir bien estudiada, porque si en la vacante me están pidiendo que sepa de auditorías, que sepa de contabilidad, ya no estoy dando una propuesta de valor, ¿no? O sea, tiene que ser algo adicional y es por eso que les digo que es muy importante que tengan un registro de todas las vacantes a las que se están postulando para que cuando vayan a entrevista puedan orientar sus respuestas también a eso. Y también, ¿qué puedo ofrecer que me diferencie del resto? ¿No? Entonces, es parte de la propuesta de valor y que de lo que hemos estado platicando. ¿Qué pasó, Isa? Sí, Ana René pregunta si con una evaluación de 360 grados puede obtener su propuesta de valor. Pues yo considero, y si me permiten opinar, yo creo que no.
Más bien ahí te evalúan competencias meramente, no evaluación de 360, cómo te perciben los demás. Más bien ahí detectas cuáles son como tus áreas de oportunidad y las fortalezas, lo que tú haces bien. ¿O tú qué opinas, Cari? Sí, yo también creo que si buscan a lo mejor una herramienta, yo les podría decir mejor háganse un FODA, ¿no? Y no es ahorita la intención platicar de qué es un FODA, pero es algo muy sencillo, ustedes lo pueden encontrar en internet. Y entonces a través de un FODA pueden identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus, no me acuerdo qué es en este momento, pero entonces con un FODA ustedes pueden detectar toda su propuesta de valor también. Lo pueden buscar en internet, es un cuadrito y ahí solamente lo que tienen que hacer es ir escribiendo cada una de sus fortalezas, de las oportunidades que tienen, de sus debilidades. Esa es una estrategia que podrían utilizar. Y A es de amenazas, me está comentando aquí Eduardo Ramírez. Muchas gracias, Eduardo. Se me fue entonces, la A de amenazas. Entonces, con un FODA lo podrían hacer. Y la evaluación de 360, pues es como más orientada cuando ya estás en un puesto. Entonces, a lo mejor conoces alguna técnica orientada a 360 que no sea dentro de una empresa, igual no los puedes compartir para que todos nos llevemos más conocimiento, pero yo les recomendaría más un FODA. Y también tenemos que ver qué valores tenemos, porque es muy importante, muchas de las empresas también buscan muchos valores en la gente, ¿no? Entonces, estos valores, por ejemplo, si yo dijimos la empresa Panecitos, me estoy postulando a esta empresa, tengo que ir a ver su website, tengo que ver cómo está distribuido, dónde está su misión, dónde están sus valores, porque eso me puede ayudar mucho a orientarme también en las respuestas que voy a dar. Entonces, ¿qué les estoy diciendo en resumen? Que tienen que orientarse muy bien a qué están, dónde van a ir, a qué empresa, para que entonces sus respuestas vayan orientadas hacia eso. Y aunque manejen una estrategia, digamos, general para todas, sí vayan preparadas para cada una de las ofertas, ¿no? Eso les podría abrir muchas oportunidades. ¿Cuáles son las redes sociales en donde yo les recomiendo que puedan estar haciendo su personal branding? Es decir, ya que detecté cuál es mi propuesta de valor, ya que detecté quién soy, ya que detecté cuáles son mis objetivos, ahora todo eso lo tengo que reflejar en mis redes sociales y en donde estoy yo como marca personal. Si tienen LinkedIn, en LinkedIn. Y si no lo tienen, pues háganse uno, porque ya es muy importante esa red social profesionalmente, ¿no? Entonces, y entonces lo tienen que reflejar no solo en sus redes sociales, sino en su vida diaria, en sus respuestas, en sus relaciones, porque esa es su marca personal. ¿Cómo van a ser percibidos Karina Isario como profesional o las personas que están participando en el webinar? ¿Cómo van a ser percibidos en su vida diaria? Y en este tema, también las redes en las que yo les recomiendo, que son redes sociales meramente para, pues de alguna manera hacer networking y encontrar trabajo, hay muchas redes, hay muchísimas, es una infinidad, pero las que yo les podría recomendar más son Xing, Baideo, Meetup, Facebook, Twitter y LinkedIn. ¿Por qué no? Hay muchas otras. Estas son las principales. Y es muy importante, por ejemplo, Facebook. ¿Por qué Facebook? Porque les digo, todos tenemos una marca, entonces seguramente ustedes comparten información en su Facebook. ¿Y qué hace un reclutador? Es muy posible que en Facebook, por ejemplo, cuando ustedes van a un empleo, ya los reclutadores lo que hacemos es googlear a la gente, googlear el nombre para ver pues cómo es un comportamiento en las redes sociales, si no va a representar una amenaza para mi empresa. Y entonces si a lo mejor en su Facebook ustedes tienen puras fotos de borracheras, de que no son productivos, ¿no? Yo ya me hago una idea también de cómo son en su vida personal y cómo puede impactar eso en mi empresa. Entonces, por eso tienen que manejar una marca personal adecuada. Las redes sociales sí son para compartir, pero ya en este momento que está tan globalizado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos, igual que para LinkedIn, igual que para Twitter. Y bueno, las otras que son, digamos que como las que son más famosas, Shein, Video y Meetup, esas todavía no son tan famosas.
y son mucho más orientadas a hacer networking. Entonces, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil ser tan famoso en estas redes, pero sí en Facebook, Twitter o LinkedIn es muy fácil encontrar sus perfiles. Y entonces tienen que dar una buena marca personal. Cari, ¿Sí? aquí tienen unas dudas, unas dudas dos personas. Dicen que, por ejemplo, cuando tú vas a la entrevista y no tienes el nombre de la empresa para que, lo que comentabas hace ratito, ¿no? Que ya vas con la idea de a qué empresa puedes tú entrar a laborar, pues cuando no van a un outsourcing, por ejemplo, o no el cliente final, sino una empresa como nosotros, entonces ahí qué sugieres que hagan, o las ofertas son confidenciales, que no te dan el nombre de la empresa hasta que no estás en un proceso muy avanzado. Ok, bueno, ya ahí no podemos hacer nada, tenemos que ir con nuestra, digamos, estrategia general, nuestra propuesta de valor, enfocada no tanto a la empresa, sino al perfil, ¿no? O sea, ya sé que a lo mejor no me van a dar el nombre de la empresa, pero sé qué perfil están buscando. Entonces, oriento mi estrategia hacia el perfil y no hacia la empresa. Muchos inclusive recomiendan, por ejemplo, si a ustedes los va a entrevistar Karina Isario, los va a entrevistar a Isela Ángeles o quien sea, muchos lo que recomiendan también es que ustedes stalkeen al reclutador, ¿no? O sea, que vean igual, pues más o menos para que a lo mejor a veces también buscándolo pueden ver de qué manera o pueden darse una idea de cómo es esa persona e inclusive muchos de ellos hacen comentarios relacionados a qué tipo a lo mejor de candidatos no están buscando cuando ustedes ven a un reclutador justo en las redes sociales, ¿no? A lo mejor eso también les puede dar una idea de cómo tienen que prepararse. Pero si no les dan el nombre de la empresa, pues no hay de otra más que solamente prepararnos con el perfil que les están solicitando. Y se vale que cuando un reclutador los llame a una entrevista, se vale que él no les diga la empresa, pero también se vale que ustedes le puedan preguntar, que les dé más detalles de la posición para que ustedes se puedan preparar. Y pues el reclutador tendría la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces ustedes le pueden decir que si les puede contar un poquito de más de la vacante, qué conocimientos están pidiendo, que si es una empresa grande, chica, aunque no les dé el nombre de la empresa. Bueno, espero haber resuelto sus dudas. Y entonces estábamos con lo de las redes sociales, los portales de empleo tengan, ya esta propuesta de valor la tienen que incluir en su CV, incluirle entonces ese CV en todos los portales de empleo, inclusive ustedes pueden hacer, por ejemplo, en LinkedIn hay opciones para hacer artículos y entonces eso también si a ustedes los va a reflejar como una persona que, pues bueno, tiene amplios conocimientos en el tema, o inclusive pueden meter sus artículos a algún blog, pueden asistir a eventos, es muy importante, ¿no? Que a lo mejor si ven que hay un grupo de contadores, de reclutadores, de administradores, de marketing, pues que puedan asistir a esos eventos, que se puedan involucrar, que hagan redes, que hagan networking, es decir, que hagan relaciones, porque en esos grupos muchos piensan que son inservibles, pero yo no considero que sean inservibles. En esos grupos muchas veces salen muchísimas ofertas de trabajo y recordemos que la mayor parte de las ofertas de trabajo que salen o que están disponibles no se publican. El mayor número de ofertas disponibles se contratan por referidos o por personas recomendadas. Entonces, tener relaciones en este momento es súper importante. Y entonces también lo van a dar a conocer a través de su CV, su propuesta de valor. Y lo que yo les recomendaría es que evalúen los resultados. ¿Qué les está funcionando más? Estarse postulando por LinkedIn, estarse postulando por OCC, por Computrabajo, ¿de dónde los están llamando más? Para que entonces potencialicen esas herramientas que les están funcionando más. Ahora, ¿cómo van a preparar su entrevista? Yo creo que les recomiendo, ahorita que todo es así ya como por online, busquen un buen lugar que sea libre de distracciones, generalmente que sea algún fondo blanco, donde no se vea desorden. Tienen que buscar un buen lugar para hacer su entrevista. Tienen que elegir el fondo adecuado, que ya les comenté. Tienen que ser formales con su vestimenta. No porque sea una entrevista por videollamada, pues vayan a dejar de lado la formalidad
y sobre todo también la comodidad. O sea, no quieran vender una imagen que no son. Vístanse como ustedes son de manera formal, pero sintiéndose cómodos con lo que están usando. Tienen que tener una logística impecable. Desde esa logística habla de ustedes, es decir, verifiquen que sus audífonos, que la cámara, que el micrófono, verifiquen, hagan pruebas de que todo está funcionando, díganle a su esposo, a sus hermanos, a la gente que tengan al lado, ayúdame a hacer una prueba de logística para que no les vaya a fallar en el momento de la entrevista a su equipo, tengan un plan B, ¿no? O sea, si no se puede en el equipo, pues tengo el celular y si no, mi mamá me va a prestar el celular, para que no vayan a perder esa oportunidad. Entonces tengan una logística impecable, estudien su CV y los datos importantes de la oferta antes de la entrevista, que es de lo que hemos estado hablando ahorita. Estudien también a la empresa y al reclutador, que es lo que ya les he estado comentando. Y estaría genial que pudieran hacer lo posible por grabar su entrevista. Si ustedes graban su entrevista, van a poder conocerse a sí mismos, van a poder ver lo que está viendo el reclutador. Entonces, si la pueden grabar, van a ver sus ademanes, van a ver qué palabras están usando, si se están poniendo nerviosos, con qué preguntas se están poniendo nerviosos, en dónde no supieron contestar adecuadamente, y eso les sirve de preparación, porque al final de cuentas siempre una entrevista va a ser igual a una práctica también, ¿no? Entonces, no consideren a lo mejor que están perdiendo el tiempo durante una entrevista, si no se están enfocando, si no le ven futuro, tómenlo como práctica, para que cada día vayan mejorando, y por eso es importante y sería muy bueno que pudieran grabar la entrevista, ¿no? Eso estaría genial que lo pudieran hacer, les digo, para ver qué está viendo el reclutador. A lo mejor si no encuentran una herramienta que les ayude a hacer eso, pues siempre hay mañas, ¿no? De las que nos podemos valer, como poner aquí el celular con, no sé, con algún tripié o en algunos libros, no sé, ¿no? Una base, intentar poner el celular y grabarme para que ustedes se vean cómo están hablando, dónde les está fallando la información, dónde les está fallando sus ademanes, si les está gustando lo que están proyectando o no. Y también es muy importante que se preparen a esta pregunta, que ya va a ser como de cajón para estos tiempos. ¿Qué has hecho en la cuarentena? Entonces, si no han hecho nada productivo, pues es importante que ya se pongan a hacer algo productivo y que puedan demostrarlo, porque a lo mejor ustedes pueden decir, hice muchos cursos, ¿no? Pero si no son capaces de demostrar que los hicieron, están mintiendo. Entonces, tienen que ser honestos, qué hicieron en la cuarentena, cómo aprovecharon el tiempo, a lo mejor si estuvieron trabajando, pues que estuvieron trabajando, y si no, en qué cursos se metieron, cómo fueron productivos durante esta cuarentena. Esas serían como mis recomendaciones para preparar su entrevista. Y en el tema de CV, lo que les quiero comentar es que cuiden la estructura y el diseño. Un CV no tiene que tener tantas palabras y no pueden ser más de 2 hojas. Cuiden mucho eso, por favor, en el tema de la estructura, que sea fácil de leer. Inclusive los reclutadores necesitamos espacio para hacer notas, y si tenemos un CV cargado de información, no podemos hacer notas y ni siquiera honestamente nos da oportunidad de leerlo, es decir, no es llamativo para leerlo. Entonces, aquí hay un ejemplo más o menos de cómo podría ser una estructura correcta de un CV. Si se dan cuenta, hay espacios disponibles, no se ve cargado de información. Un CV es un resumen, un CV es como el señuelo para el reclutador. El CV tiene que hacer que quieran saber más de ustedes. ¿El CV va con foto o sin foto, Cari? Va con foto. Acá voy para allá. Siempre, de preferencia, pónganle foto a su CV. Es muy importante. Esta foto tiene que ser además profesional. No pueden poner cualquier foto. Tiene que ser una foto en donde ustedes estén vestidos adecuadamente. No tiene que ser una selfie. Si tienen presupuesto, pues inclusive pueden ir hasta una sesión fotográfica, pero si no, ayúdense de las personas que tengan al lado, de su esposo, de sus hermanos, vístanse bien y díganles que les hagan una sesión de foto con un fondo blanco, en un fondo adecuado. Chequen en internet qué poses pueden ser para un CV. Y todo va a también depender del puesto al que están aplicando. Si es un puesto como muy serio, como muy
muy formal, pues su postura tendría que ser formal. Si por el contrario es un puesto de ventas, es un puesto comercial, pues tendrán que demostrar algo aquí como el chico, ¿no? O sea, la sonrisa, el acercamiento social. Entonces, la foto también tiene que ir muy dirigida de acuerdo a su puesto y también el CV, ¿no? Es decir, estas son mis recomendaciones para un CV en general. Para un CV que es para alguien de diseño, pues evidentemente el CV tendría que reflejar sus habilidades de diseño que tiene, pero digamos que para la población en general, pues podría ser algo como esto. También tienen que poner datos reales, no vayan a mentir en su CV, porque el CV lo tienen que demostrar en entrevista y lo tienen que demostrar en una investigación laboral. Entonces, no pongan mentiras. Es mejor ser honestos a poner mentiras y después quedar mal. Tengan foco en sus últimos empleos, no pongan toda su trayectoria laboral, eso es es poco productivo. Generalmente, cuando revisamos un CV, nos vamos a los 2 últimos empleos o a los 5 últimos años de su trayectoria laboral. Lo demás no es que no lo tomemos en cuenta, pero se los vamos a preguntar en entrevista. En el CV no lo tendrían que desglosar todo, ¿no? Si a lo mejor ustedes dicen, ay, es que en empleos mucho anterior o muy anteriores tuve otro tipo de experiencias. Ok, eso lo pueden colocar en conocimientos, en otro apartado, pero no necesariamente como experiencia laboral. Muchos, por ejemplo, también lo que hacen es que en una experiencia laboral casi copian y pegan lo mismo porque son puestos muy similares los que desarrollaron. Yo lo que les recomiendo es que no hagan eso, o sea, sean muy puntuales con las actividades que hicieron en cada uno de los empleos. Y destaca logros y aportes. Está bien poner sus actividades, pero está mucho mejor complementarlo, destacando qué logros tuvieron y qué aportes hicieron a la empresa, ¿no? Eso sería muy bueno para que el reclutador lo pueda ver y eso lo obtienen con lo que ya vimos de conocerse y de generar su propuesta de valor. Busquen palabras clave de su área o especialidad. Muchos los llaman keywords, que son estas palabras clave. Por ejemplo, si ustedes tienen un CV en Computrabajo, no sé, en LinkedIn, en la plataforma que sea, y ustedes son contadores, pero le pusieron C.P. Cuando yo busque contador, yo le voy a poner contador, no le voy a poner C.P. Entonces, tienen que poner palabras clave y palabras completas. Igual un psicólogo, si le ponen PSI, ¿no? PSIC tampoco, o sea, tienen que ponerlo completo. Un administrador y lo quieren, por ejemplo, auxiliar administrativo. Muchos le ponen auxiliar y al administrativo lo abrevian. Entonces, tienen que ser palabras completas, que son keywords, que ustedes detecten que son las palabras clave en las ofertas, en su experiencia, e inclusive también usar neologismos, porque neologismos de su profesión, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son expertos en redes sociales, pues a lo mejor utilizar el neologismo que es más actual en su área. En lugar de eso, poner que son ustedes, en lugar de poner que son expertos en redes sociales, a lo mejor poner community manager. Entonces, tienen que buscar esos neologismos en su especialidad para ver qué les conviene más ponerse. Y eso ya depende de cada experiencia de cada uno. Y también, de preferencia, tengan una sección de tecnología, no de conocimientos tecnológicos, hablando de TI, de un perfil de TI, sino qué conocimientos tecnológicos tienen ustedes, ¿no? Si a lo mejor saben trabajar con algunas herramientas digitales, hablamos de herramientas que ahorita están muy de moda, los pizarrones electrónicos, que saben manejar plataformas, ¿no? Que si tienen posiciones de liderazgo, que saben administrar proyectos de manera remota. Entonces, esa sección de tecnología la pueden poner aquí en conocimientos, en esta área. Y tienen que también poner su formación, está en esta área, su formación, hablando de cursos e idiomas. No pongan todos los cursos que tienen, porque a lo mejor son personas muy, muy preparadas, pero pongan los cursos clave, porque si a lo mejor hicieron 10 webinars, 20 webinars durante esta cuarentena y quieren poner los 20, no va a resultar. Mejor los conocimientos que adquirieron lo pueden poner en esta área de conocimientos y ya en entrevista especificar que ustedes han tomado muchos cursos y poner aquí información académica los más importantes o los que constituyeron
algún diplomado, alguna certificación, ¿no? Algo que sea como mucho más comprobable. Creo que hay preguntas. No, Cari, no hay ninguna pregunta hasta ahorita. Más bien, a ver, ahorita que todos me están escuchando, ahí pueden silenciar su micrófono. Gracias. Los que necesiten la presentación, por favor, les compartí mi correo. ¿Me pueden mandar correo para yo de forma personal darles la atención y compartirles esta presentación? Muchas gracias. Y hasta ahorita no hay ninguna duda y voy a silenciar los micrófonos porque ya los activaron. Sí. Adelante, Cari, adelante. Entonces, bueno, estábamos en el tema de formación, cursos de idiomas y también lo que yo les recomiendo es que sea un currículum directo, no extenso, que cuiden la redacción y la ortografía, es súper importante, porque a veces un detalle, nos ha tocado a nosotros que en Staffing Personal justo tercerizamos a veces estos procesos de reclutamiento y entonces nos ha tocado clientes que son muy quisquillosos con la ortografía y la redacción y aunque la propuesta del candidato sea de alto valor, el CV por tener faltas de ortografía queda en automático descartado. Entonces tienen que cuidar mucho ese aspecto. ¿Cómo lo pueden cuidar? Dénselo a leer a alguien, ¿no? Inclusive, sí, en estas mismas redes sociales ustedes pueden decirle, oye, a un colega, a una persona de recursos humanos, apóyame en revisar mi currículum, alguien que les ayude a ver que realmente es entendible, que es atractivo y que no tiene faltas de ortografía. Y algo muy importante que yo les recomiendo es que para mí, ¿no? Ya a lo mejor ya eso va a depender de cada reclutador, pero un consejo que yo les doy es que le den un título. Pueden poner su nombre, pero más importante para mí sería el título de su CV. Es decir, tiene que ser un título que resuma toda su experiencia. Por ejemplo, aquí, ingeniero experto en planeación de la demanda, sector farmacéutico. Es un título que cabe acá y que abajito pueden poner su nombre, pero que este título haga énfasis en lo que ustedes son, que los resuma como profesionales. Y entonces ahí atrapan la atención del reclutador, ¿no? O sea, ya están viendo que es ingeniero, en dónde, en qué materia es experto y sobre todo en qué sector. Ustedes lo pueden estructurar de diferente manera. Esto es solo un ejemplo. Y bueno, si tienen algún idioma, pues también es súper importante colocarlos, sean súper francos. Si ustedes creen que tienen un nivel intermedio, pero solo lectura, pongan solo lectura porque en entrevistas se hacen pruebas técnicas también de idioma y de verdad me ha tocado gente que dice que sabe inglés y cuando llegan a entrevista no pueden contestar las preguntas o no pueden traducir los textos y la verdad se ven muy mal profesionalmente. Entonces, un CV no tiene que ser mentira, todo tiene que ser real porque todo está sujeto a comprobación. Y no olviden poner, por favor, sus datos de contacto, pongan los celulares, pongan un correo, pongan sus redes, todos los medios por los que el reclutador los puede encontrar porque a lo mejor resulta que cambiaron de teléfono, resulta que se los robaron y ya no pueden tener contacto con ustedes. Y nos ha pasado mucho que CVs de alto valor los hemos tenido que dejar ir porque no logramos contactar a las personas. Entonces, ojalá que puedan, que sean muy cuidadosos con eso. Esto va orientado a que, y a construir una marca personal, va orientada a que aun cuando ustedes no estén buscando trabajo, sean objetivo del reclutador. O sea, el reclutador los puede encontrar y puedan tener ofertas laborales, inclusive cuando ya estén laborando. Entonces, eso se logra a través de la presencia en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y también tener dado de alta un CV actualizado en las diferentes plataformas, porque pues ustedes nunca saben qué propuesta mejor pueden tener que la que en este momento tienen, o en un futuro a lo mejor los contrata una empresa, pero otra se puede interesar también en su perfil y ofrecerles propuestas de mucho más nivel económico o propuestas enfocadas a un crecimiento. Entonces, pues prácticamente con esto estoy terminando. La presentación se las va a pasar esta Isela, como ya comentó, si le mandan un correo y si no, ahorita la cargamos también en el chat. Y pues bueno, quiero dejarles aquí nuestras redes sociales que son Staffing Personal. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Tenemos un blog aquí dentro de nuestra página
Y dentro de nuestra página también tenemos una bolsa de empleo, ahí pueden buscar nuestras ofertas. Tenemos también un canal de YouTube, se las comparto porque aquí generalmente estamos compartiendo información de valor, tanto para construcción de CV, tips de cómo vestirse, tips de muchas cosas que ustedes pueden seguir y posiblemente les sea de utilidad. Entonces, pues prácticamente con esto estoy terminando. No sé si hay alguna duda.